A menudo consideramos discriminación lo que en realidad es una forma de homofilia. Por eso nuestros amigos son tan parecidos a nosotros. De aquí nacen otros comportamientos quizá más censurables a nivel moral, como el nepotismo. Pero sea como fuere, la homofilia determina nuestras relaciones. Discriminamos tanto a quienes no estimulan nuestra homofilia que este tipo de discriminación es más profunda que la que se produce, por ejemplo, entre sexos, entre etnias, entre colores de piel, entre lenguas e incluso entre la belleza. De hecho, la homofilia es una discriminación tan profunda que muchas de las discriminaciones citadas no suelen serlo en realidad, sino que nacen de la propia homofilia, prosperan a su sombra, se alimentan de ella. Esto es algo que, por ejemplo, sucede en un trabajo donde los hombres ascienden más fácilmente que las mujeres, o viceversa. De hecho, la homofilia es tan penetrante en nuestras relaciones interpersonales que incluso se entremezcla en las hebras de nuestro ADN. Por esa razón tienes el doble de probabilidad de compartir genes con un amigo antes que con una persona random de tu barrio. Eso es lo que Benjamin Dominic y su equipo descubrieron al comparar los genes de 5.000 pares de amigos del colegio con los genes del resto de su clase. De manera similar, utilizando los datos del Estudio Longitudinal Nacional de Salud de Adolescentes a Adultos de Estados Unidos, James Howler y Nicholas Christakis constataron que los amigos tienen mayor probabilidad de compartir el gen receptor de dopamina DRD2, una de las dos sustancias neuroquímicas que nos permiten conservar las amistades, y menos probabilidad de compartir el mismo gen, CYP2A6, un gen que regula la enzima causante de la oxidación de la nicotina. Es decir, una enzima que, aunque sea útil en otros contextos, no tiene ninguna utilidad en lo que se refiere a la amistad. Los investigadores pudieron confirmar ambos descubrimientos en el banco de datos del estudio Framingham del corazón, un estudio de cohorte de larga duración sobre el riesgo cardiovascular. El segundo hecho sorprendente es que Caroline Parkinson y sus colaboradores, cuando escanearon el cerebro de alumnos de la misma clase mientras veían la misma película, comprobaron que las respuestas neuronales ante el mismo fragmento de película eran más parecidas entre los que se consideraban amigos que entre los que no. Esto era más evidente en las zonas del cerebro relacionadas con las emociones, la amígdala, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, el núcleo accumbens, el núcleo caudado y algunos aspectos de la mentalización, áreas del lóbulo parietal. Dicho de otro modo, no solo tienes más probabilidad de compartir genes con un amigo, sino que también tienes mayor probabilidad de pensar como tus amigos. Eso no quiere decir que penséis igual por el hecho de ser amigos, sino que congeniáis porque pensáis de manera similar. Estas dos observaciones son tan contraintuitivas que deberían hacernos reflexionar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que ni siquiera puedo elegir a mis propios amigos? Bueno, en realidad eso es lo que exactamente haces. Pero los amigos que eliges son personas que se parecen a ti lo máximo posible, dadas las circunstancias. Este es el poder de la homofilia. Los principios que tomas en cuenta al juzgar la amistad de alguien son aspectos culturales que llevas contigo como si fuesen un tatuaje en la mente. A excepción, por supuesto, de que no están literalmente inscritos en ti, sino que los manifiestas. Algunos se reflejan en tu manera de comunicarte, otros en tus intereses personales y también en tu perspectiva de la vida y de la sociedad. En esencia representan tu identidad cultural, te caracterizan como individuo y te ubican en un espacio social específico, en una parte determinada de la sociedad. En otras palabras, te definen tanto como amigo como integrante del tejido social. Los principios que son importantes a la hora de juzgar una amistad pueden ser como estos: hablar el mismo idioma o dialecto, haber nacido en el mismo sitio, haber estudiado lo mismo, tener las mismas aficiones e intereses, tener la misma visión del mundo, o una combinación de opiniones morales, religiosas y políticas, tener el mismo sentido del humor. El estudio realizado por Jacques Launay añadió otro aspecto: tener los mismos gustos musicales.
Cuantas más casillas marques con respecto a determinadas personas, más tiempo estarás dispuesto a dedicarles a esas personas, más apegado estarás a ellas, más cerca de ti se encontrarán en tu círculo social y más dispuesto estarás a ayudarlas cuando lo necesiten, y más dispuestas estarán ellas a ayudarte a ti. Dios los cría y ellos se juntan. Te atraen las personas con las que tienes más cosas en común. Te gustan las personas que más se parecen a ti. En realidad, cada capa de tu círculo social equivale al número de pilares compartidos. 6 o 7 es el estrato interior de 5 personas. Solo 1 o 2 es el estrato exterior de 150 personas. No parece importar tanto qué pilares tenéis en común, sino los pilares, el número de pilares. Estos pilares son, como diría un economista, sustituibles, es decir, todos tienen el mismo valor y no hay ninguna preferencia jerárquica. Un amigo tripilárico seguirá siendo un amigo tripilárico con independencia de qué pilares tengáis en común. En realidad la homofilia va mucho más allá de los iconos y los intereses culturales. No solo nos atraen las personas que piensan como nosotros, sino que también preferimos a las personas del mismo sexo, la misma raza, la misma edad y tal vez la misma personalidad. En muchos estudios, los círculos sociales de unos 150 individuos suelen estar formados por un 70% de personas del mismo sexo. Los hombres prefieren tener amigos y las mujeres prefieren tener amigas. David Laniado y su equipo informaron de conclusiones similares al partir de los 5 millones de usuarios de la red social Twenty, que funcionó entre 2006 y 2016 y era conocida como el Facebook español. Como postilla final, tener como criterio el color de la piel a la hora de elegir amigos no es muy útil porque no es un buen criterio para saber si compartimos cultura o herencia biológica. El color de la piel refleja simplemente cuánto tiempo vivieron tus antepasados en regiones situadas en latitudes muy bajas, tropicales, o a mucha altitud. El color oscuro, debido a la densidad de los melanocitos en las capas superficiales de la piel, protege la piel y los órganos de los nocivos rayos solares y por eso es predominante en los trópicos y a gran altitud, donde la exposición al sol es máxima. El color claro de la piel refleja a su vez una permanencia en latitudes elevadas, tanto al norte como al sur del Ecuador, donde el sol, debido a su poca intensidad, no puede sintetizar suficiente vitamina D en nuestros cuerpos. La vitamina D es esencial para que el intestino absorba calcio para los huesos, así como magnesio y fosfatos. El déficit de calcio provoca raquitismo, que se manifiesta en piernas arqueadas y crecimiento defectuoso. Las piernas arqueadas, evidentemente, no son muy útiles a la hora de huir de los depredadores. Las personas de piel oscura que viven en latitudes elevadas tienen mucho más riesgo de padecer déficit de vitamina D, por lo que las poblaciones que ocuparon esos hábitats perdieron enseguida los genes melanocíticos y desarrollaron una piel más clara y un pelo más rubio y liso. Dado que el ser humano moderno evolucionó en África, nuestros antepasados eran todos de piel oscura o al menos cobriza. Lo malo de la clasificación racial del siglo XIX es que los africanos no forman un grupo homogéneo desde el punto de vista biológico o lingüístico. De hecho, los subsaharianos modernos se dividen en 4 grupos genéticos y lingüísticos, a uno de los cuales pertenecen también todos los europeos, los asiáticos, los amerindios y los aborígenes australianos. También hay que tener en cuenta que incluso en las sociedades postindustriales la preferencia por las personas del mismo origen étnico no implica necesariamente racismo, al menos en el sentido que damos en la actualidad a ese término, es decir, una diferenciación basada en el color de la piel. Buscamos a alguien que tenga el mismo acervo cultural porque así es posible hacer amistades y crear lazos comunitarios. Es más probable que alguien con el mismo color de piel proceda de la misma comunidad que tú, o al menos en un pasado no tan lejano, y que pertenezca, por lo tanto, a la misma cultura que tú. Cuando en los experimentos confrontamos la raza con los rasgos culturales, como por ejemplo el idioma, la semejanza cultural, etc., prevalece sobre la raza el origen étnico en lo tocante a las amistades, como demostró un estudio con niños llevado a cabo por Elisabeth Spelke. Parece que las personas del mismo origen racial tienen las mismas
probabilidades de sufrir exclusión y abusos si proceden de una comunidad diferente. Conclusión. La elección de amigos está muy condicionada por la tendencia a buscar personas afines, personas en cuya compañía nos sentimos cómodos, personas a las que no tenemos que explicarles los chistes, personas que piensan como nosotros y cuyo comportamiento no nos extraña, personas con las que podemos conversar sin tener que hacer un gran esfuerzo. En suma, personas en las que podemos confiar porque creemos saber cómo piensan. Los atajos que usamos para identificar a las personas afines funcionan bien la mayoría de las veces, pero no siempre, evidentemente, como cualquier heurística. Y como cualquier heurística, son necesarias para vivir, para interactuar en entornos de incertidumbre y para superar la parálisis por análisis, porque siempre habrá información del otro de la que no tenemos constancia. Así que nunca os olvidéis del poder de la homofilia y de cómo configura todas nuestras relaciones sociales. Y nada, desde este marco incomparable alpino me despido en este periodo semi-vacacional de este especial Baker Café. Y nada, en breve, en 1 o 2 semanas, volvemos con los episodios habituales ya desde un lugar canónico, desde el setup canónico. Y nada, espero que sobreviváis y que nos veamos en la próxima edición. Adiós.